Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hermosa y preciosa mañana de sábado. Una mañana extraordinaria, contento, agradecido con el Señor, muy gratificante, porque nuevamente yo creo que el dador de la vida ha soplado sobre nosotros. Sabe que es un gran milagro que debería de sorprendernos cada mañana, el poder estar vivo, el poder abrir nuestros ojos, el poder levantar nuestras manos, el poder decir: Señor, gracias por todo, tú has sido bueno, tú has sido más que bueno esta mañana tan preciosa. No pase por alto el milagro de la vida, ya que ni la ciencia ni muchas cosas que andan ahí por fuera han podido solucionar esto tan maravilloso como es el misterio de la vida. Pues tenemos un Dios maravilloso, el cual dice la palabra que una de sus características es que Él es amor, y es ese amor que nos alcanzó esta mañana, y podemos decir, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En su programa Hacia la Intimidad con Dios, queremos nuevamente compartirle un tema tan preciado, tan maravilloso, rico espiritualmente en todos los ámbitos de la palabra. Y hoy quiero compartir un tema, el ejemplo de Jesús, porque yo creo que no hay otro más, alguien más tan maravilloso, alguien que nosotros podamos imitar que solamente a nuestro amado Jesucristo. Hoy esta mañana tengo la oportunidad, la dicha, el privilegio de compartir esta mañana con nuestra amada hermana Yamilek, una mujer de Dios. Yo puedo testificar esta mañana y decirle con firmeza, Yamilek es una mujer de Dios que hace muchos años tuvimos el privilegio de que Dios nos dio ese privilegio de conocernos a través de su esposo primeramente, quien fuimos formando una amistad muy linda, y hoy por hoy esa amistad sigue firme. Y después de muchos años, ¿qué veo en su esposo y en Yamilek? Que son un matrimonio de Dios. Y ese es un ejemplo también a como vamos a hablar en ejemplos esta mañana. Yamilek es una mujer de Dios, firme, una mujer de oración. Y yo creo que, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Buenos días. Me siento honrada, privilegiada hoy estar en esta mañana y darles a conocer, ¿verdad?, ese Dios tan grande y maravilloso. Hoy tomamos de esa gracia, ¿verdad?, que Él nos dio para compartir que, como decía mi hermano Linder, que Dios, su característica de Dios es que Él es amor.
Él es misericordia y Él es bondad. Y hoy queremos compartirle ese amor que Cristo puso dentro de nosotros, a transmitirle ese amor, el cual a nosotros nos ha hecho una persona nueva y diferente en Él. Bueno, me siento bendecida, honrada y privilegiada estar esta mañana aquí con ustedes y agradecida con Dios. Amada Yamile, creo que el tema de hoy es un tema para mí es un tema, hablar de Jesús, primero, tiene que haber un profundo respeto para lo que es Jesucristo. Segundo, tiene que haber una profunda admiración. Tercero, tiene que haber un profundo conocimiento. Hablar de Jesús es una vivencia, porque yo siempre he hablado cuando empezamos este programa que no podemos hablar sin tener experiencia. No se puede hablar de lo que no se conoce. Y Cristo no se puede estudiar, solo se puede revelar a través de una negación misma. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de grandeza. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de poder y dominio propio, en el cual estos calificativos están en este amado y precioso Jesús. Pero una de las características que me asombra de Jesús, y es lo que lo tiene hoy por hoy sentado a la diestra del Padre, se llama humildad. Esa palabra trasciende más allá de cualquier pensamiento, de cualquier conocimiento humano. Porque si alguien puede tener conocimiento pero no tiene humildad, prácticamente destroza su vida misma, porque cuando no hay humildad hay orgullo y hay prepotencia. Cuando estas cosas y no hay humildad en la persona, entonces está todo lo contrario. Y todo lo contrario nos separa de la esencia del Padre. Y eso es lo que caracteriza a Jesús, la humildad. El tema de hoy, el ejemplo de Jesús. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29? Amada Yami, tal vez usted nos puede compartir. Mateo 11, capítulo 28, versículo 29. Sí, dice: venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, ahí está. Cuando hablamos de humildad, el más referente a nosotros, en el que podemos nosotros poner nuestra mirada, es Jesús. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todos soñamos con llegar alto y muy alto. Desde muy pequeño nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien, con buenos estudios, con una buena carrera para conseguir un buen trabajo y no quedarse atrás. Sin embargo, el mundo enseña a trepar y no a prepararse. ¿Qué quiero decirle con eso? Que el mundo nos enseña que siempre tenemos que ser primero en todo, que siempre tenemos que sobrepasar a otras personas. Y muchas veces esa enseñanza es muy peligrosa para nuestro ser interior y para nuestra espiritualidad, porque nos enseñan a siempre llegar a ser primero. ¿Qué es lo que enseña el mundo hoy en día? Que no importa lo que pase, usted tiene que ser un ganador, usted tiene que ser un triunfador. Pero cuando nosotros adoptamos estas palabras, tenemos que tener mucho cuidado, que cómo es que nosotros tenemos que llegar, cómo es que nosotros podemos alcanzar las metas. Y muchas veces nos enseñan muy diferente a lo que realmente la palabra nos enseña. El mundo dice que tienes que ser primero en todo. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. ¿Qué significa esto? Que también la Biblia dice que no es del que corre, ni del que llega primero, sino del que Dios tiene misericordia. Y para alcanzar la misericordia,
es necesario nosotros la humildad en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que somos faltos, que hay un faltante en nuestras vidas, que delante de este Dios tan maravilloso, sinceramente, aunque a algunos les ofenda, somos insignificantes. Somos insignificantes. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, mas nosotros tenemos una necesidad profunda de este Dios para alcanzar el propósito de nuestras vidas. El mundo te enseña a alcanzar metas. Es más, muchos usan artimañas y cosas que para llegar a este punto dañan personas, dañan muchas. ¿Cuántas amistades, cuántas personas se dañan cuando nosotros, en búsqueda de eso de llegar primero, de ser nosotros los primeros en todo, usamos muchas veces la fuerza humana y el conocimiento humano y no permitimos que sea Dios quien nos direccione a través del Espíritu Santo de Dios? Para servir verdaderamente, que es para lo que nosotros nacimos y Dios nos creó, para servir verdaderamente como Cristo, se requiere un cambio de pensamiento, es decir, un cambio de corazón. Cuando digo cambio, es en nuestra totalidad completa de nuestra vida. No solo es un pensamiento momentáneo, es todo lo que conlleva nuestro ser tripartito. Y la Biblia lo describe: cuerpo, alma y espíritu. Tiene que haber un cambio total en nuestras vidas. Pero no puede haber un cambio en nuestra vida hasta que reconozcamos nosotros que en verdad necesitamos y tenemos un problema con nuestra naturaleza caída. Tenemos un problema con nuestra vida. Es ahí donde le damos paso a ese Cristo para que opere en nosotros esto que se llama humildad. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículo 42? Marcos capítulo 10, versículo 42. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser primero será siervo de todos. Wow, oiga esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. En otras palabras, el siervo de Cristo no espera que le sirvan, sino que sirve a los demás en amor sin esperar nada a cambio. ¿Qué quiere decir esto, amada Yami? Donde dice que debemos de servir sin esperar nada a cambio. Bueno, primeramente, digamos, para nosotros poder llegar y llegar a ser como Cristo, tenemos que tener a Cristo dentro de nosotros. Amén. Porque quien produce eso en nosotros es Cristo. Si Cristo está dentro de nosotros, tenemos ese amor. Amén. Entonces, por eso dice la palabra, que las cosas que hagamos, las hagamos como para Dios y no para los hombres. Entonces, nosotros hemos sido llamados a servir, ¿verdad? A eso hemos sido llamados, ¿verdad? Y somos embajadores de Cristo. Hemos sido llamados a servir, ¿verdad? A los demás, a servir al que necesita, ¿verdad? Nosotros, bueno, ahora como está este mundo, ¿verdad? Lo que hacemos es juzgar, señalar, menospreciar, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero más Cristo siempre muestra ese amor para con los demás, ese amor. Entonces Jesús fue un vivo ejemplo de la humildad. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo y se hizo, dice, hombre. O sea, Él mostró lo que es realmente humildad. Él es el vivo ejemplo de lo que es ser humildad. Y dice la palabra en Juan 30:30, es necesario que Él crezca y que yo
mengue, Amén. ¿verdad? Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos, ¿verdad? Que muramos al orgullo, que muramos a la prepotencia, a la soberbia, a todas esas cosas, ¿verdad? Que el hombre en sí conlleva. Entonces, ¿verdad? Es necesario que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros hemos sido llamados a servir y no a ser servidos, ¿verdad? Sí, muchas veces nosotros nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Sí. Pero no nos gusta servir, ¿verdad? Y entonces a eso hemos sido llamados como hijos de Dios. Es que lo que me impresiona a mí, lo que he visto en el ser humano, que cuando quiere llegar a una posición, a un lugar donde él se fija en su mente, el ser humano usted lo va a ver sirviendo, y lo va a ver con una pasión, y lo va a ver con un entusiasmo, pero cuando él logra llegar al lugar donde él quiere estar, desgraciadamente pierde esa condición de humildad. Entonces a mí me dice que esta persona nunca hubo humildad en su corazón, siempre actuó por un bien propio y no por un interés por los demás. Recuerde, yo hablaba en un programa anterior donde yo decía que lo más importante no es ser alguien, sino ser parte de algo. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo, Jesucristo no tenía necesidad alguna de desprenderse, de dejar su posición para cambiar nuestra condición, porque es lo que Él hizo. No lo vemos con un interés propio, lo vemos en una negación a sí mismo, en una obediencia al Padre, pero Él sabía que Él era parte de algo grande. Y eso es lo que lastimosamente vemos en el ser humano, siempre dando algo por esperar algo a cambio. Parece muy fuerte lo que voy a decir, pero creo que sin temor a equivocarme es la verdad. El ser humano sin Cristo en su vida, lastimosamente, siempre hace algo para buscar algo a cambio. No es algo que nace, es que en nosotros, hermana Yami, en nosotros no hay ese sentir. No hay ese sentir porque nosotros no tendríamos esas cualidades. Cuando alguien hace algo bondadoso, algo realmente digno de admirar, es porque hay algo de Cristo en él. Es porque Cristo ha estado tocando ese corazón. Porque en nuestra naturaleza caída, nosotros somos mezquinos. Nosotros portamos un espíritu de división, nosotros portamos un espíritu de orgullo, nosotros portamos un espíritu de prepotencia, porque eso fue lo que representó Satanás en el cielo. Porque el orgullo te hace reflejar el yo quiero, el yo soy, el yo tengo, el yo puedo, el yo sé que voy a lograr tal cosa, pero todo eso acaba cuando Cristo está en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo lo vivo a través de la fe de Cristo. No podemos comparar nosotros humildad con no tener nada, porque es que a veces confundimos las cosas. Pensamos que la persona que anda más automáticamente mal vestida, pensamos que es humilde, y la Biblia no habla de esta humildad. No se trata de vestimenta, es más, se lo digo así, he visto gente con saco y corbata que, emanan una humildad tan extraordinaria, impresionante, y no por eso tiene que ver con su condición social o su vestimenta, porque a veces decimos, ve, en esa casa vive gente humilde, pero yo le apuesto, yo le digo que si yo le pongo un traje a esa persona y la saco a la luz, al mundo, esa gente cambia. Pero la gente dice, es un decir, pero está mal dicho. La gente dice, es que el dinero cambia a las personas. No, el dinero no cambia a las personas. El dinero lo que hizo solo fue reflejar lo que realmente había en ese corazón. Porque me ha tocado conocer personas que antes
Usted las miraba y decía, wow, qué humildad. Pero de un pronto a otro el Señor determinó bendecirlas. Y hablamos de bendición material, pero la realidad no conlleva a la bendición que realmente nosotros queremos hablar, que es la bendición espiritual. Pero las cosas materiales, y esta persona de un momento a otro, Dios le permitió darle algo y automáticamente cambió, o sea, su forma de hablar, su forma de expresarse hacia las personas con prepotencia, con orgullo. ¿Qué le hace a usted pensar que algo material a usted lo hace mejor persona que otro? No, por eso es que vemos en Cristo con esa humildad y se relacionaba con todos. Y eso es lo que no le gustaba a los fariseos. Eso es lo que a ellos no les gustaba, que a ellos les chocaba. ¿Cómo es que este Cristo decía, cómo es que Él va a ser hijo de Dios? Si se relaciona con prostitutas, si se relaciona con pecadores, con el recaudador de impuestos, ¿cómo es que Él va a comer con ellos y visita su casa? Y eso es lo que no logra entender la gente, que cuando realmente alguien opera en humildad y en amor, wow, es su esencia, es su naturaleza. Yo hablaba aquí anteriormente, es mi naturaleza expresar amor. No es alguien que juzga y que señala por una condición o porque hizo algo, realmente no está representando a este Cristo. Yo no veo a un Cristo señalando a la prostituta, yo no veo a un Cristo señalando al pecador que supuestamente decían los fariseos. Veo a un Cristo reflejando lo que Él era, humildad y amor. Y cuando usted refleja humildad y amor, para usted siempre la persona, aunque la persona tenga algo que a usted no le guste, siempre al haber esa naturaleza de amor y humildad, usted siempre va a ver lo bueno de esta persona. Siempre, yo siempre digo, dame la oportunidad de conocer lo bueno de ella, porque de aquellas cosas que yo no tengo la autoridad, te encargas tú de ella. Pero es lo que veía Cristo y es lo que vemos como Cristo, ese amor ágape, amada Yami, ese amor ágape que cómo cuesta conseguirlo. Hoy el mundo siempre anda en que si usted me da, yo le doy, en que si usted me habla, yo le hablo. Así hay mucha gente. Es que si me saluda, yo lo saludo. Es que si me manda un mensaje, yo le mando un mensaje. Si no me responde, no, ya no le hablo. Mire qué condición más de probable que el ser humano se presenta. Pero cuando vemos a este Cristo, lo vemos en amor, en entrega, en sacrificio, en perdón, dándose a sí mismo sin un interés propio, sino porque Él sabía que Él era parte de algo grande, de todo esto que se llama reino, en el cual Dios nos quiere incluir a nosotros, pero tiene que haber eso que se llama humildad. Exactamente. No podemos llegar a ser humilde, o sea, y no podemos lograr hacer algo o hacer alguien, ¿verdad?, para los demás por sí mismo. Tenemos que tener a Cristo en nosotros, o sea, tenemos que tener el Espíritu Santo que produce todo en nosotros. Nosotros no hacemos las cosas por sí mismos, sino que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, que nos hace dar de aquello que hemos recibido por gracia. Amén. Porque todo lo hemos recibido por gracia. Amén. Nadie puede lograr nada en este mundo, en esta vida, si no es por la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios, o sea, está también sobre los buenos y los malos. Ese es el amor de Cristo. Él dice su palabra, de tal manera amé al mundo, o sea, y di a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decir que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le perdona, que hay un Dios que a pesar de lo que usted es o como usted se sienta, ¿verdad? Tal vez se siente no amado, tal vez se siente despreciado por su familia, tal vez se siente abandonado, tal vez se siente juzgado por la gente, por su propia familia, porque eso pasa, ¿verdad? Sí. Pero déjeme decirle que hay un Dios que le ama, hay un Dios
que a pesar de lo que como usted se sienta, hay un Dios que puede levantarlo de donde usted esté. Déjeme decirle que si usted ha conocido un Cristo o le han dado a conocer un Cristo que en vez de darle amor le juzga, le señala por lo que usted es, no, yo hoy le vengo a decir, hay un Cristo que le ama a pesar de lo que usted es, ¿verdad? Hay un Cristo que puede perdonarlo. No sé cómo usted se sienta hoy en esta mañana, pero hoy quiere decirle al Señor, yo te amo, yo, hijo mío, yo di mi vida por ti. Dice su palabra de que dice que buscaban un justo aquí en esta tierra. ¿Será que un justo muera por alguien justo? No, aún no damos ni materialmente por alguien, pero Cristo, aún nosotros siendo malos, dice que entregó su vida por amor a nosotros. No éramos buenos, pero Él entregó su vida por nosotros. Ay, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de esperanza, un Dios de consuelo. Él es el único que puede traer esa vida en nosotros, porque Él es el que produce vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros tenemos que ser vivencia, para otros, no solo experiencia, sino que nosotros tenemos que reflejar ese amor, porque muchos necesitan. Hoy en día, muchos no quieren solo escuchar, sino también quieren ver hechos, quieren ver acciones, ¿verdad? El cual, cómo nos cuesta ahora, hoy en día, ¿verdad? Dar amor. Sí. Nos cuesta dar amor al prójimo, nos cuesta ayudar al prójimo. Es algo increíble, hermano Linder. Qué tremendo, porque mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús acepta ser uno como nosotros y lo hace con todas las consecuencias, siendo el Hijo de Dios. Dice la Biblia que nace en un pesebre, en la sencillez de un lugar llamado Nazaret. Segundo, Jesús obedece y su obediencia amorosa lo lleva a la cruz. Lo tercero que Jesús hace es que Jesús se sacrifica. Sacrifica su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos la salvación. Lo cuarto que Jesús hace es que Jesús nos ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos y tiene ese acto de amor humilde y generoso, y porque así nos coloca ante sus amigos en un camino de servicio y amor. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida. Al hacer esto, el Señor nos mostró el verdadero amor, y es el amor que cada hijo de Dios en el cual ha tenido una experiencia y un cambio en su vida, es lo que emana y es lo que practica continuamente. Un amor, humildad, perdón, sencillez y una persona realmente dada a las personas. Casi siempre usted va a ver características de una persona que anda realmente no en ella, sino que Cristo está en él. Estas características es una persona que se le hace muy fácil perdonar, porque sabe que veo yo al yo saber de este maravilloso Cristo. Veo que Cristo es inofendible. Cristo es inofendible. Y alguien me dirá, ¿por qué es inofendible? Porque la esencia del amor no se puede ofender. Alguien que camine en la esencia del amor no se puede ofender. Porque veo muchas personas que dicen, es que esta persona me dijo tal cosa y yo realmente no sé qué hacer. ¿Sabe? Cuando usted se siente ofendido, lo que ofende a otra persona es su carne.
Porque en la esencia de Cristo no se puede ofender, porque Cristo es inofendible. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿usted cree que Él no tenía tanto poder y autoridad como para bajarse de esa cruz, como para orarle al Padre que mandara un batallón de ejércitos a su favor? Claro que podía, pero sabe, con la humildad y con la esencia que lo caracterizaba, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor y la verdad no se ofende con la mentira y la maldad de este mundo. Es algo que solo usted va a poder entender cuando camina en esa negación a sí mismo y permite que Cristo sea en su vida. Recuerde que no somos seguidores de Cristo. Yo le decía anteriormente, no seguimos a Cristo porque nuestra naturaleza no podríamos seguir en nuestra naturaleza de pecado y de un Adán caído. No podríamos nosotros seguir a la esencia de la verdad que es Cristo. Solo Cristo le enseñó y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que negarte a sí mismo para que sea Él en tu vida, reflejando siempre amor. Sabe que la persona que se niega a sí mismo, porque esto es constante, todos los días, es una negación a lo que yo soy y que Él quiera hacer lo que Él quiera hacer en mi vida, perfeccionando su voluntad. El obrar de Dios y el plan de Dios sigue vigente, de que usted lleguemos a ser el varón perfecto en la plenitud de Cristo. Ese es el obrar y ese es el deseo del Padre, para que la gente se ame. Hay tanta división, hay tanto orgullo. Todavía vemos en la iglesia, vemos en las iglesias las divisiones, vemos el comportamiento de un hombre que se dice llamar, oiga, y no estoy señalando, estoy hablando de cosas que se ven diariamente en las iglesias. Y realmente no estamos representando un verdadero Cristo. Por eso es que hoy en día, vea, usted ve cuando una institución, cuando una empresa, y usted la ve que es una empresa que tiene códigos, que tiene todo su manual de cómo debe de comportarse usted en una empresa, cómo debe llegar, a qué hora debe llegar, cómo debe ser usted con su semejante. Y son condiciones que le ponen para que usted trabaje en esa empresa. Cierto, ¿no?, que la gente siempre cumple todas esas cosas y llega a serlo parte de su vida y se le hace normal ese comportamiento. ¿Y por qué no vemos eso nosotros en las iglesias? ¿Por qué no se nos hace normal amar, perdonar, servir? Porque casi siempre andamos diciendo, es que nosotros somos mejores que esos, es que nosotros hacemos las mejores que eso. Oiga, competencia en las iglesias, como si se tratara de una carrera propia. No, esto es por y para Él y para el bien de todos. Porque nos conviene a nosotros compartir ese amor, porque nos conviene a nosotros darnos por completo al servicio de Dios. Y ahí es donde expresamos esa unidad. La Biblia dice, donde 1 y 2 se ponen de acuerdo, donde 1 o 2 hablan con un mismo pensar, con un mismo sentir. ¿Y cuál es el pensar de Dios? Que todos conozcan a este Cristo maravilloso, que todos expresen amor y perdón. No está bien que porque yo voy a la iglesia soy mejor que mi vecino. Usted no es mejor. Cuando usted piensa así, usted es peor que su vecino, perdóneme. Porque muchas veces pensamos que somos tan pulcros, tan santos, porque no perdemos un culto un domingo. ¿Y quién nos dice a nosotros que eso nos califica a nosotros delante de Dios como buenos y santos? Si la misma Biblia dice, cuando los apóstoles llegaron, hermana Yami, le dicen, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre nos sujetaban los demonios. Y le dice el Señor, yo veía a Satanás caer como un rayo, dice. ¿Qué quiere decir esto? Le dice, yo veía a Satanás. Ustedes se alarman por esas pequeñas cosas y ustedes no saben que no son ustedes. Es el poder del Espíritu Santo. Alégrense para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero para esto es
diario. Es continuamente una negación para tener una vivencia. Se nota cuando una persona realmente se niega todos los días a ser como es, para que esta persona nueva de Cristo sea reflejada en su vida. Siempre anda alegre. Usted va a ver una persona que realmente siempre anda alegre. Usted no la ve como dicen por ahí, cara de limón. No. La ve siempre alegre, la ve siempre bendiciendo, la ve siempre compartiendo. Que sí hay pruebas y hay momentos donde uno tiene que apartarse por las circunstancias. Pero eso no lo define lo que es realmente en usted. El mismo Cristo, dice la Biblia, que se apartaba muchas veces a conversar con su Padre. Muchas veces se apartaba para alejarse y estar en un momento, porque Él sabía para lo que había sido mandado a este mundo. Y qué tremendo es, hermana Yami, cuando a estas alturas, como dicen cierto por ahí, del partido, vemos que realmente no estamos reflejando ese amor y esa humildad en la que nos enseña la palabra, que es Cristo Jesús en nosotros. Sí, exactamente. Algo que a mí me bendice y me edifica. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Wow, siendo Dios, o sea, siendo Dios, como Él dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no estoy aquí para mostrarles a ustedes mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuánta obediencia vimos en Jesucristo, cuánta humildad, cuánto amor. O sea, es algo impresionante, ¿verdad? Él decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo busco la voluntad de mi Padre. Si no, dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros, como usted mismo decía, vemos tanta división, tanto pleito en las iglesias, y no solo en la iglesia, sino hasta en la misma familia, sí, entre papá e hijo, mamá e hija, entre hermanos. Cuánto vemos división, cuánto vemos pleito, cuánto vemos contienda, amargura, rencor contra el padre e hijo, entre la familia. No hay ese amor, porque el amor, ¿qué dice la palabra? El amor todo lo perdona, el amor todo lo sufre, el amor todo lo supera, el amor, pero ese amor verdadero, ese amor que es Cristo dentro de nosotros, solo así nosotros podemos reflejar ese verdadero amor Cristo dentro de nosotros. Wow, qué tremendo. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar de ser yo. Es lo que hablaba anteriormente. Para que sea Cristo en mí o a través de mí, es necesario que yo me haga pequeño para que Él crezca en mi vida. Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando te ignoran, olvidan y a propósito te hacen a un lado y no te atormentas ni te sientes herido con el insulto, la indiferencia, sino que tu corazón está feliz. Es lo que le decía anteriormente. Cristo es inofendible. Cuando Cristo está en nosotros, nada, ninguna palabra contraria, negativa que nos digan nos va a hacer daño, porque si Cristo está en nosotros, Cristo es inofendible. Dice, por haber sido considerado, ¿sabe qué es un agrado? Que la Biblia dice, siéntanse, dice, alegres y gozosos de ser dignos y sufrir en el nombre de ese Cristo Jesús. Eso es lo que ocasiona en nuestras vidas cuando morimos a nosotros mismos, y alguien viene a tratar de ofender, ¿sabe? Es un gozo, para mí, no sé, para mí es un gozo, porque me ha pasado de que me he topado con personas, no me conocen, en un momento usted sabe cómo anda la gente en la calle hoy en día, que el dime que te diré y que si tú me ofendes yo te ofenderé, o sea, es tremendo. A la defensiva. Siempre la gente anda a la defensiva. Y entonces, me ha tocado eso, pero cuando la persona me ha ofendido, he sentido una paz, he sentido
Oiga, he sentido el gozo. Después de que todo eso pasó, ¿sabe por qué se siente el gozo? De saber que lo que tú expresas es algo diferente. Pero ojo, eso no lo hace a usted que no se le pase por la mente saber que usted es mejor que esa persona que lo está ofendiendo. Porque en el momento que usted se crea santo y que se crea tan puro y tan perfecto, ahí usted tiene un problema también. Es tan delicado esto. Se puede sentirse gozo porque en usted no llega la ofensa, pero tampoco que surja la prepotencia al saber que usted es más santo que esa persona. Porque tal vez esa persona está pasando un problema difícil. No sabe a usted que si esa persona está pasando problemas en su hogar, con su matrimonio. Porque acuérdese que muchos pasan batallas continuamente. Y también es injusto juzgar a la persona, decir, no, es que esta persona no tiene a Dios, yo sí la tengo. Nos volvemos como los fariseos y ahí perdemos la condición de humildad. Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando hablan mal de lo bueno que usted hace y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones ridiculizadas, y te rehusas a dejar crecer en tu corazón el enojo, y aún defenderte, sino que recibes todo en silencio y con amor. Eso es morir a ti mismo. Cuando aguantas amorosa y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad. Cuando te enfrentas con la basura, el desatino, la extravagancia y la insensibilidad espiritual y lo soportas como Jesús. Eso es morir a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir o interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando en una conversación no te interesa hablar de ti mismo ni llegar un registro de tus buenas obras, cuando no buscas la adulación en realidad, amas el ser desconocido, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades y honestamente te alegras con el espíritu y no sientes envidia ni cuestionas a Dios porque tus propias necesidades son más grandes y tus circunstancias desesperantes. Eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reproche de uno menor que tú y someterte en humildad, eso es morir a ti mismo. Esas acciones reflejan lo que realmente hay en nuestras vidas. Casi siempre la persona que tiene a Cristo nunca anda buscando adulación. La persona que tiene a Cristo nunca anda buscando ser el primero. La persona que tiene a Cristo casi siempre anda desapercibido. Usted lo va a ver siempre que no anda en la multitud. Usted no va a ver la persona que tiene a Cristo nunca llega de primero para ser visto por todos. Casi siempre se sienta donde nadie la ve, porque sabe que lo que a él le interesa más es ser reconocido en los cielos y no ser reconocido en la tierra. Es tan doloroso que la verdad hoy en día sea odiada y que la mentira tenga tantos seguidores. La verdad hoy en día es tan odiada. Casi siempre que la persona es íntegra, es humilde y camina en la verdad, casi no tiene muchos amigos, sino pregúntele a Jesús de Nazaret, que en el momento cuando sus discípulos, que él quería que fuera acuerpado ahí por ellos y que estuvieran con él, dice la Biblia, y lastimosamente nadie estaba con él, porque casi siempre el que es humilde y el que anda en busca no de algo propio, sino para un bien común, casi siempre no va a andar con tantas personas. Y eso Cristo, cada vez él sabía que su mayor fortaleza y su más grande, donde él se sentía realmente amado, era cuando se apartaba y buscaba la comunión del Padre.
¿Cuántas veces nosotros, muchas veces y lastimosamente el ser humano cuando se encuentra en una condición faltante en su vida, siempre busca a las personas y no busca realmente al que le puede cambiar su vida y su condición? Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en un mundo peligroso, donde hoy en día la conveniencia propia anda a la vista de todo. Y es lamentable que no exista hoy el amor ágape, una sinceridad, una amabilidad, un perdón tan fácil perdonar y amar. Hermana Yami, lo que vemos hoy, padres que no se hablan con sus hijos, hermanos que no se hablan con sus propios hermanos. Es más, en hogares hay papás que no se hablan con sus hijos. Espera que el papá se duerma, que la mamá se duerma para él llegar a su casa. O viceversa. Dice, hasta que no esté, no llego yo. Hay reuniones familiares que no se hacen porque hay hermanos que no se hablan. Y qué duro, qué terrible que el enemigo nos esté ganando ventaja cuando Dios nos llama a la unidad, al amor y al perdón. Y a caminar en una vivencia continua, reflejando siempre la humildad. Vivimos tiempos donde deje de señalar, deje de sembrar odio, deje de sembrar división. Apéguese, niéguese a sí mismo y refleje realmente lo que es Cristo. Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo es compasión. Ese Cristo refleja realmente lo que es el amor ágape. Un desinterés propio para un bien común para todos. No se trata de usted y de mí, se trata de Él, porque todo esto es un plan de Dios para que todos vivamos en ese amor y en esa humildad. La Biblia dice, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Las circunstancias, las ofensas, todas aquellas cosas que no nos permiten a nosotros vivir y tener esa vivencia maravillosa, que es Cristo en nosotros, experiencia de gloria. Amén. Qué tremendo. Amada Yami, las 9:47 de la mañana. Creo que ha sido una mañana maravillosa. ¿Qué nos podría decir usted ya para terminar con sus propias palabras, con su experiencia que usted ha tenido a través de estos años en vivir en esa persona de Cristo, en su matrimonio, en sus hijos, en todo lo que hace? Porque yo creo que la vida cristiana no es congregarse, es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. ¿Qué podría usted nos expresar con esa vivencia maravillosa después de tantos años de haber recibido a Cristo? Exactamente. Bueno, sinceramente la base de todo esto es Cristo. Amén. Y cuando tenemos esa comunión con Él a diario, Él hace que produzcamos eso en nosotros. Amén. ¿Qué? Eso. Amor, bondad, mansedumbre, templanza, el amor al prójimo. Amén. Aunque me aborrezcan, aunque hablen mal de mí, aunque no les gusta cómo soy yo, ante tantas cosas, ¿verdad?, que dicen de uno. Entonces, pero esa comunión con el Padre te hace ser humilde y te hace ser bondadoso. Amén. ¿Verdad?, con los demás. Entonces, para mí está en la comunión que tú tengas con Dios. Esa comunión a diario, esa intimidad, como usted decía, no es congregarnos, que no está mal, ¿verdad? Sí. Amén. Que no está mal, ¿verdad? No vamos a malinterpretar. Que es también una comunión con Dios, pero la verdadera comunión, dice el Padre, la verdadera comunión es con sus hijos a través de Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. Entonces, cuando usted está en comunión con Dios, le es revelado esto, el cual estamos hablando, le es revelada cómo es caminar como hijo de Dios, le es revelada su palabra, le es revelada los misterios de Dios por
medio de la palabra. Amén. Entonces, comunión con Dios es comunión también con la palabra. Usted escudriña la palabra, usted está teniendo comunión con Dios también. Amén. Usted ora, está teniendo comunión con Dios. Usted adora, está teniendo comunión con Dios. Como usted decía, muchas personas están equivocadas pensando de que solo ir a la iglesia ya pertenezco como hijo de Dios. No, usted mismo decía, es negarse a sí mismo para que Dios crezca en nosotros. Es negarse a uno mismo para que Dios perfeccione esa obra que ha empezado en nosotros. No es que lo hemos aprendido todo, no es que lo sabemos todo, pero día con día el Señor va mostrándonos, día con día el Señor nos va revelando por medio de su Espíritu cómo tenemos que ser, ¿verdad? O cómo llegamos a ser como Él, a la perfección de Él, hasta que Cristo venga, sería la perfección, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, tenemos debilidades, sí, y Dios la conoce, pero lo importante es reconocer que si fallé, no es que yo soy perfecta, que no ofendo, porque la misma palabra dice, porque muchas veces ofendemos, porque a veces ofendemos y no, y nos pasa, ¿verdad? Pero es reconocer, si yo te ofendí, perdóname. Amén. Es reconocer, el llegar al perdón, porque le voy a ser sincero, como en mi familia, a llegar al perdón, a reconocer, no es que no ofenda, no es que no me ofenda, no es que yo no hablé algo mal, sino es reconocer y decir sí, dije algo mal, o sea, sí, actué mal, sí, no debí de decirte esto, lo reconozco, perdóname. Es cuando reconocemos, por eso dice la palabra, que aquel que reconoce su pecado alcanza misericordia, alcanza la misericordia de Dios. Cuando usted reconoce que usted está mal, ¿verdad? Entonces alcanza ese amor y esa misericordia de Dios, pero como les digo, es reconocer y llegar a ese perdón, porque sí, en el hogar pasa, no es que todo el tiempo es felicidad o es gozo, no, ¿verdad? Pasamos por momentos difíciles en el matrimonio, entre papá e hijo, entre mamá e hija, pasan sus cosas, pero ¿cómo sobrellevamos estas cosas? ¿Cómo? O sea, necesitamos a Cristo para sobrellevar estas cosas, porque no en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. En nuestra propia fuerza no vamos a ser una buena madre. En nuestra propia fuerza no vamos a ser una buena hija de Dios. En nuestra propia fuerza no vamos a ser un buen padre. No, sino necesitamos a Cristo en nosotros. Amén. Mire lo que dice la palabra y termino con esto. Pablo dice en Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también asido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, no es que lo haya alcanzado, es una carrera que sigo continuamente hasta ser perfeccionado, que es el obrar que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, como decía la hermana Yami, no es fuerza, es negación. No se trata en mis fuerzas humanas, se trata de una negación. Es más, cuando nosotros siempre nos vamos a la palabra y decíamos al hombre en el Viejo Testamento y le decía, Señor, dame fuerza, dame fortaleza. En este tiempo, en la gracia, es Dios quitándote la fuerza para perfeccionar su voluntad a través del Espíritu Santo. Es más, Dios nos quita las fuerzas humanas para que no haya una dependencia en nosotros, sino una dependencia absoluta en Dios. Es Cristo en nosotros. Es una negación constante a lo que nosotros queremos para que la voluntad de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Y termino, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas gracias por estar con nosotros conectado
Esperamos que haya sido de mucha bendición este programa para su vida, para su familia. Es para mí un placer y para nuestra hermana Yami haber compartido con nosotros esta mañana. Y siga adelante siempre firme, puesta la mirada en Jesús. Cristo en nosotros, experiencia de gloria. Bendiciones. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.